Ok, continuando con miomatosis uterina. La miomatosis uterina, también conocido como leiomiomas, sí, son neoplasias benignas. Ok, entonces es un punto importante. Son neoplasias benignas. Son las más comunes en el útero, son las masas más comunes que se pueden encontrar de manera casual en la ecografía de alguna mujer que va a sus controles, ¿sí? Principalmente el 77% de pacientes femeninas pueden desarrollar, ¿no?, miomatosis uterina. Los factores de riesgo son la raza negra, ¿ok? La raza negra se asocia con mayor tamaño, mayor número y una aparición más temprana con relación a la edad, que es de 40 años, ¿sí? Como pueden ver, a los 50 años, la mayoría de mujeres de raza negra están afectadas en un 80%, ¿ok? En más de 50 años de edad, 70% de pacientes, ¿ok? Entonces, a partir de los 40 años, tiende a ser miomatosis uterina en las mujeres, sea de raza caucásica o de raza negra. Otros factores de riesgo diferentes a la edad es la menarquia temprana, ¿ok? Pacientes que tienen menarquia desde los 9 años, ¿no? Que es lo mínimo, 9 años, si no ya se llamaría pubertad precoz. Menarquia mínimo 9 años hacia arriba, ¿no? Más que todo. El promedio de menarquia es 12 años, 11 años. Menor a eso, entre 9 y 10, ¿no? Esa es la menarquia temprana, ¿ok? Entonces, una menarquia temprana hace que el ciclo menstrual, sí, que es un ciclo hormonal, también está compuesto ahí, exponga mucho más hormonas hacia el útero durante varios años. Entonces, la paciente tienda a hacer una hiperplasia, una neoplasia, mejor dicho, de su músculo liso, de su miometrio, ¿ok? Otro punto importante es que tenga antecedentes familiares de miomatosis uterina, ¿no? Su madre, su abuela han tenido también miomas uterinos, ¿ya? Otro punto es que nunca haya tenido embarazo y obviamente parto, ¿ok? Nulípara. La obesidad, la menopausia tardía también, o sea, si la paciente tenía una menarquia temprana y una menopausia tardía, ¿sí? Todo ese tiempo se ha expuesto endógenamente a hormonas. Entonces, el músculo liso, con ese tiempo que ha tenido, tiende a ser neoplasia benigna, ¿ya? Además, si le bombean de hormonas como el uso de anticonceptivos orales, también se asocia con hematosis uterina, ¿ya, doctores? Y eso principalmente. Ya otras causas más, menos, sí, de riesgo son los antecedentes personales de hipertensión, ¿ya? El déficit de vitamina D, ¿ok? Y el gen que se asocia a esto es el gen MET12, ¿ya? Que el 70% tiene en los miomas, ¿sí? A nivel fisiopatológico, como les digo, ¿no? El estrógeno y la progesterona elevada, sea durante mucho tiempo, ¿sí? Sea que le meten anticonceptivos las pacientes, hacen que el músculo liso ya se haga sensible a las hormonas, ¿sí? Esteroides sexuales y genere una mitosis elevada, que llega a un punto en donde, recuerden que para una neoplasia hay dos cositas, ¿no? Se activan protoncogenes o se inhiben supresores tumorales. Entonces, eso pasa cuando existe una mitosis elevada. Entonces, una paciente mujer que tiene una mitosis elevada, lo que va a pasar es que uno o dos, ¿no? Y o se activan protoncogenes y se vuelven oncogenes, o se inhiben supresores tumorales, ¿ya? Los oncogenes lo que hacen es acelerar el ciclo celular, en cambio los supresores tumorales inhiben el ciclo celular. Entonces, si yo activo protoncogenes que elevan el ciclo celular,
y se inactivan supresores tumorales que inhiben, obviamente tiende a hacer mayor ciclo celular y se descontrola la celulita y se vuelve mucho más independiente, haciendo lo que quiere y se vuelve una neoplasia. ¿Ok? A nivel de la anatomía patológica, en el examen macroscópico, este es un útero, ¿sí? Este es un útero, ¿ya? Todo esto es el útero que está, el cuello uterino, ¿no? Este es el útero. A este útero lo hemos cortado sagitalmente, perdón, coronalmente, ¿sí? Y salió la otra cara, ¿no? Esta es la otra parte del útero, ¿sí? Esto lo unes y forman uno, ¿ok? Pero los hemos cortado coronalmente. Entonces ahí pueden observar que estos son miomas grandes, ¿no? Acá tenemos un mioma, otro mioma, un mioma más grande, ¿sí? Otro. Entonces, como pueden observar, esos miomas hacen complicaciones estructurales. Uno, que la paciente no puede quedar embarazada, ¿no? Por ese tamaño enorme de un mioma, la fecundación, la implantación, mejor dicho, no se da, ¿ok? Entonces, vuelve infértil a la paciente. Una complicación. La otra complicación más común es que tiende a hacer sangrados, ¿ok? A hacer sangrados, los miomas, ¿ya? Este es a nivel histológico. Como pueden ver, es puro músculo liso. ¿Sí? Si sacas una muestra de estos miomas, vamos a ver que tienen puro músculo liso, miocitos lisos que son alargados, que tienen su núcleo alargado, ¿ya? Que tienen características normales, no están totalmente neoplásicos, porque no es una neoplasia maligna. Los miomas también tienen complicaciones histológicas que a veces preguntan. Tenemos la degeneración hialina, que es la más frecuente degeneración, ya en donde el tejido muscular se reemplaza por tejido conectivo, nada más. La generación quística, en donde se desarrolla quístico con contenido líquido claro. La cálcica, cuando la paciente hace depósito de calcio en los miomas luego de la menopausia. Sí, es muy común en la menopausia. La degeneración cálcica, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? La proliferación de los miocitos lisos depende de las hormonas, principalmente. Entonces, si hay un postmenopausia donde ya caen las hormonas, están en niveles muy bajos, el tumor se calcifica, ¿ok? Luego tenemos la degeneración mixomatosa, ya principalmente son tumores que contienen un material gelatinoso rico en ácido hialurónico, ¿sí? La degeneración roja es cuando se produce un infarto del mioma, ¿ya? Y la degeneración grasa es cuando se deposita tejido graso. Luego tenemos una clasificación según su ubicación, ¿ok? Tenemos los miomas que son subserosos, intramurales y submucosos, ¿ok? Subserosos, como este que se encuentra literal debajo de la serosa, el submucoso que se encuentra debajo del endometrio, el intramural que se encuentra dentro del miometrio y el subseroso que había dicho, ¿no? Debajo de la serosa, pero principalmente debajo del perimetrio, que es la capa más externa, ¿ya? Entonces recuerden, intramural dentro del miometrio, submucoso debajo del endometrio, subseroso debajo del perimetrio, ¿ok? Entonces, puntos importantes. ¿Ya? Subseroso, intramural y submucoso. El subseroso es el más frecuente junto con el intramural, ¿ok? Los subserosos tienden a proyectarse fuera del útero, el intramural está dentro del miometrio y distorsionan la cavidad uterina, generando más que todo una falta de implantación e infertilidad en la paciente. Y los submucosos también, porque también se proyectan a la cavidad uterina y distorsionan la cavidad uterina. Un ejemplo de submucoso es esto, ¿no? Este es un submucoso que se encuentra bien estable y este es un submucoso que genera un pedúnculo, ¿sí?
Entonces acá está la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para miomatosis uterina. ¿Ok? Los números, ¿sí? Tenemos SM, su mucoso, siempre colocamos SM1, y ya saben, ¿no? Cuando vean SM1, significa que es un submucoso que ocupa menos del 50% intramural, ¿ok? O sea, se encuentra debajo, como pueden observar de acá, debajo del endometrio, pero ocupa menos del 50% del miometrio. En cambio, el segundo ocupa más del 50% hasta llega al perimetrio, pero se origina debajo del endometrio, ¿sí? Y tienden, recuerden, a salir hacia adentro, ¿ok? A protruir, perdón, ¿ok? Distorsionan la cavidad uterina. Esos son los submucosos, ¿ok? El cero es el intracavitario peduncular. Este aquí, este es un cero. Ya, SM0 es este, ¿ok? Este es un SM2, ¿no? ¿Por qué? Porque es un submucoso que ocupa más del 50%. Si ustedes dividen el miometrio, miren, hacia el ojo, ¿ya? Este 50%, este 50%. Entonces, si el submucoso sale más del 50%, es un tipo 2, SM2, ¿ya? Luego tenemos la letra O y colocamos O, guión y el número, ¿sí? 1, 3, ya, 1, 3. Como pueden ver acá, es un submucoso que está en contacto con el endometrio, 100% intramural. Perdón, es un intramural, ¿ya? Pero que está en contacto con el endometrio. Recuerden que los submucosos son los que protruyen, ¿sí? Pueden ser pedunculados o intramurales, pero o que ocupan un poco de la porción intramural. En cambio, los intramurales son pequeños, ¿ya? Y pueden estar en contacto con el endometrio, que son el número 3, o netamente intramurales y no tener contacto con el endometrio, que son el número 4. ¿Ok? Un ejemplo, este de acá es un O-4, ¿sí? Es un intramural puro. No se contacta con el endometrio, no se contacta con el perimetrio. ¿Ya? Luego tenemos el subseroso, ¿sí? 5 y 6. Acá lo pueden ver. Los subserosos salen hacia el exterior, ¿ok? Protruyen hacia la cavidad abdominal, hacia la cavidad pélvica, ¿ya? Tenemos el 5 que ocupa, ¿ok? Menos o 50% intramural, y el subseroso que ocupa obviamente también menos del 50% intramural, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá la mitad, ¿sí? El 5% ocupa más del 50% intramural, pero sobresale hacia afuera, ¿ya? Y el 6, menos del 50. Estos son los subserosos. Luego tenemos el 7, que es el subseroso pedunculado, igual que el 0, ¿no? ¿Ok? Pero es el pedunculado, ¿ya, doctores? Y luego tenemos los lemiomas híbridos. ¿Qué son los lemiomas híbridos? Los que tienen impacto tanto en el endometrio como en el perimetrio, ¿ok? Recuerden, tanto en el endometrio como en el perimetrio, que se conocen como 2-5. 2-5 es cuando un lemioma tiene contacto con el endometrio y sobresale, o sea, es grande, como un ejemplo, este aquí, y también tiene contacto con el endometrio, se conocen como 2-5, ¿ya? Estos son los cuadros clínicos y complicaciones. Tenemos que los subserosos tienden a ser más cuadro clínico. Ok, subseroso clínico, tenemos que va a ser presión pélvica,
ya, dolor pélvico crónico, retención urinaria, incontinencia urinaria, porque afectan, los ulcerosos, recuerden, tienden a sobresalir hacia la cavidad pélvica. Entonces va a pesar hacia la vejiga principalmente, haciendo retención, haciendo incontinencia, ¿sí? Puede aplastar también o presionar el intestino grueso, haciendo estreñimiento crónico, ¿ok? Y tiende a hacer dolor en las relaciones sexuales, que se conoce como dispanuria. También tiene a hacer dolor pélvico crónico o lumbalgia, ¿ya? Esos son los subserosos. Los intramurales y submucosos, ¿ok? Hacen sangrado uterino normal, ¿sí? Un sangrado uterino normal son sangrados que no corresponden al ciclo menstrual, ¿ok? Y lo otro es dismenorrea secundaria, ya alteran el ciclo menstrual, y otro es la infertilidad, ¿ok? Estas son las complicaciones también. En los subserosos tenemos el síndrome de pseudo-Meigh, que hace la paciente hace ascitis hidrotórax, ¿ya? También está el síndrome miomatoso eritrocitario en el subseroso, que son complicaciones muy, pero muy raras. Las complicaciones más comunes son las intramurales y submucosos. Tenemos la anemia por deficiencia de hierro producto de este sangrado uterino normal, ¿sí? Las pacientes tienen sangrado uterino normal y lo que hacen es una anemia por deficiencia de hierro, ¿ok? Luego tenemos la infertilidad, como les dije, y ahí también está el síndrome miomatoso eritrocitario. Siempre y cuando en mujeres que no estén embarazadas, en las mujeres embarazadas, ya tenemos la pérdida recurrente del embarazo, ¿sí? Un factor de riesgo de aborto es los miomas. ¿Qué más? Si una paciente ya tiene un embarazo, ¿sí? Tiene miomas, puede hacer placenta previa, ¿ok? Puede hacer una presentación fetal anormal, o sea, recuerden, presentaciones fetales, la normal es la cefálica, ¿no? Anormal es podálica, transversa, se relacionan con miomatosis uterina. ¿Qué más? Que el bebé salga muy pequeño, ¿sí? O crezca de manera pequeña, no crezca mucho dentro del útero, restricción del crecimiento intrauterino, RCU. ¿Qué más? Parto prematuro, ¿ok? Parto menos de las 37 semanas de gestación. ¿Qué más? Rotura prematura de membranas antes de término, o sea, menos de 37 semanas se rompen las membranas, ¿ok? Y la hemorragia postparto, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en obstetricia. Es una de las causas más comunes de muerte en el Perú de las pacientes obstétricas, de la hemorragia postparto. ¿Sí? En el diagnóstico por imágenes, ¿ya? La ecografía es la modalidad de imagen inicial preferida para los miomas, ¿ok? Tenemos la ecografía transvaginal, en donde es uno de los métodos más importantes para evaluar miomas, ¿ok? Aproximadamente el 90-99% de sensibilidad para detectar miomas, más que todo intramurales, ¿ya? Luego tenemos la histerosonografía, ¿ok? Que también sirven para detectar miomas submucosos, porque solamente va a detectar estructuras del endometrio. Entonces, si tenemos un endometrio sobresalido, ya saben, ¿no? Un mioma submucoso. Luego tenemos la histerosalpingoscopía, ¿sí? Con un endoscopio ingresamos por la cavidad vaginal y también detectamos miomas submucosos. Y la resonancia magnética, que es la prueba estándar, ¿no? De imágenes para detectar miomas submucosos, intramurales o subserosos. ¿Ok? Miren, acá pueden observar una endoscopía. Entras a la cavidad uterina, ¿no? Histeroscopía, y observas este mioma. ¿Qué tipo de mioma sería? Peduncular, ¿no? Un mioma peduncular. Si observas eso, tú colocas SM-0, ¿no? Entonces ya saben todos los ginecólogos qué significa SM-0. Submucoso, intracavitario, pedunculado, como han visto acá, esta imagen.
¿ok? En la miometritis uterina tenemos también el manejo farmacológico. Ya, doctores, tenemos la terapia hormonal, ¿sí? La terapia hormonal. En la hormonal principalmente es para reducir el dolor, ¿sí? Principalmente utilizamos AINES, ¿ok? Tenemos ibuprofeno y naproxeno recomendado, ¿ya? También el ácido tranexámico sirve como antifibrinolítico para las hemorragias, porque reduce la pérdida de sangre de los miomas. También se llaman fibromas, ¿ya? Como la mayoría de miomas hace degeneración, ¿ya? Como la mayoría de miomas hace degeneración hialina, ¿sí? Y recuerden que la degeneración hialina es cuando el tejido muscular se cambia por tejido conectivo, entonces por eso también lo llaman fibromas, ¿ok? Importante, ¿ya? Recuerden que la terapia no hormonal no disminuye el volumen, ninguno, el AINE ni los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico no disminuyen el volumen de los fibromas, ¿ok? Recuerden, en la terapia hormonal tampoco la mayoría de terapias hormonales disminuyen el volumen de los fibromas. El único que lo hace ya es el dispositivo intrauterino liberador de estrógenos. O sea, colocarme una T de cobre con liberación hormonal se conoce como dispositivo intrauterino, ¿no? El DIU, o también llamada T de cobre, pero con un liberador de hormonas, un liberador de levonorgestrel, ¿sí? Ese es el tratamiento médico más eficaz para una miomatosis uterina, porque reduce la pérdida de sangre, disminuye la complicación de anemia, disminuye el volumen de los fibromas y la paciente ya con un tiempo prolongado puede disminuir el volumen de los fibromas y a tener fertilidad en los siguientes meses. ¿Ok? Ya recuerden, pero también podemos utilizar los anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Que disminuyen el sangrado uterino normal, ¿no? Y la dismenorrea. ¿Ok? Dismenorrea es un dolor intenso durante la menstruación, bueno, durante el sangrado más que todo. También está la medoxiprogesterona, ¿sí? Intramuscular, ¿ya? O por vía oral también, que también disminuye el sangrado o trata el sangrado uterino, pero no disminuye el volumen de los fibromas, ¿ok? El único que lo hace es el DIU con liberador de levonorgestrel. Hay más tratamiento también están los inhibidores de la aromatasa, ¿ok? Está en el libro, está en las guías, ¿ya? Pero en el Perú no lo administran. Solamente sepan que eh, no hay suficientes pruebas con letroxol, ¿ya? Luego también tenemos las hormonas liberadoras de gonadotropina, ¿sí? Es importante también. Los agonistas GnRH, como el acetato de leuprolida, ¿sí? Intramuscular, ¿ok? Sirven como tratamiento preoperatorio para disminuir el tamaño de los lemiomas antes de una cirugía, ¿ok? Disminuye la pérdida de sangre, el tiempo operatorio y el tiempo de recuperación en una cirugía. Entonces, si la paciente tiene indicaciones de ser operada, que lo vamos a ver más adelante, como manejo preoperatorio yo le puedo administrar acetato de lopravide unos meses antes de su operación, que va a ser obviamente electiva, programada, ¿ya? Entonces, es un punto. Luego también tenemos agonistas de GnRH como Cetrorelix, que no se usa mucho, pero nada más recuerden que reduce también el volumen, ¿sí? Es un punto importante. También están las antiprogestinas como mifepristona, ya que reduce el sangrado, ¿sí? Principalmente. Y luego tenemos los moduladores selectivos del receptor de progesterona. Ahí tenemos al acetato de ulipristal, que también sirve como manejo preoperatorio, ¿no? Pero el más recomendado, doctores, es este. Y es el que dan en el Perú. El acetato de leuprolida, ya, sirve como manejo preoperatorio.
En el manejo quirúrgico o manejo no farmacológico, ya en el manejo no farmacológico, manejo quirúrgico, tenemos la cirugía ecográfica focalizada, ¿no? Guiada por resonancia magnética, ¿sí? Es un método no invasivo, ¿ok? Que son más que todo para pequeñas miomas, más que todo submucosos. Y luego tenemos la embolización de la arteria uterina, también es un proceso radiológico intervencionista, ¿sí? También es mínimamente invasiva, evita la cirugía, pero tiene alta tasa de recurrencia. Y luego tenemos los métodos netamente ginecológicos, la miomectomía y la histerectomía. La miomectomía, que es un método muy común, ¿ya? Es en sí sacar los tumores de manera quirúrgica, o sea, de manera abierta o manera endoscópica, ¿ok? Esta es un método para preservar la fertilidad en la paciente. Si una paciente quiere tener hijos en el futuro, obviamente le hace la miomectomía, ¿ya? Tiene una tasa de recurrencia del 15 al 30%, ¿sí? A los 5 años, 11% de 10 a 30 semanas, 30 meses, perdón, cuando se saca un solo fibroma, 11% de recurrencia ya, en 10 a 30 meses. En cambio, un 26 sube cuando se sirvan múltiples, ¿ok? Entonces recuerden, se recomienda para fibromas submucosos la miomectomía por endoscopía, ¿sí? Que entra por la cavidad vaginal, o sea, la histeroscopía es un método para fibromas submucosos, ¿ok? Luego tenemos la histerectomía, que recuerden que es sacar todo el útero, ¿ya? Se utiliza más que todo, es el manejo definitivo en sí, o sea, sacas ya todo el útero, ¿ok? Más que todo para mujeres que ya no deseen, ya han tenido hijos más que todo, ¿no? Ya no desean tener más hijos o tienen alta edad, ya como 40, 50 años, se hace la histerectomía, ¿ok? Entonces, es un algoritmo importante. Como pueden ver aquí, tenemos una paciente con mioma uterino y el diagnóstico. ¿Ok? Nos preguntamos la indicación quirúrgica. ¿Sí? Sí, manejo quirúrgico, ¿no? Si dice que no, hay que ver si es sintomático. ¿Ok? Los síntomas, recuerden, ¿no? Sangrados, infertilidad. Sí, más que todo sangrados. El manejo médico. ¿Ya? Hacemos un manejo médico. Y si la respuesta con el manejo médico no es favorable, o sea, sigue, ¿no? Hay que hacer un manejo quirúrgico, ¿ya? En el manejo quirúrgico que nos importa hay que evaluar el número de miomas, el tamaño, la localización, el deseo de fertilidad de la paciente, ¿ya? Si la paciente desea ser fértil o no desea ser fértil. Si no desea ser fértil de una, puede ser la histerectomía o la embolización de arteria uterina. Recuerden que esa es la menos invasiva, ¿ya? Importante. La indicación quirúrgica también son que tenga anemias secundarias a un sangrado abundante, hipermenorrea, un mioma de 8 centímetros, ¿sí? Síntomas compresivos que me generan estreñimiento, incontinencia, retención urinaria, ¿no? Esos son síntomas compresivos, ¿ok? Dolor pélvico, ¿ya? Y infertilidad son indicaciones quirúrgicas. Para cualquiera, ¿no? Estas son indicaciones quirúrgicas. Esto acá son indicaciones quirúrgicas. ¿Ok, doctores? Ahí acuérdense, esos son indicaciones quirúrgicas. En cambio, si ya la paciente desea ser fértil, ¿sí? Aún tiene 20 años, ¿no? Y desea tener hijos, va a depender, uno, la localización y el tamaño. Los miomas submucosos de menos de 5 centímetros, ¿ya? Se hace miomectomía por histeroscopía, o sea, entramos por una camarita endoscópica y ahí hacemos la resección. Los miomas subserosos o intramurales que tienen menos de 5 centímetros o son menos de 3 miomas, pero que sean de este tipo, se hace miomectomía por la laparoscopía, ¿ya? Un mioma intraligamentoso
o miomas mayores de 5 centímetros, o mayores de 5 miomas, más de 5 miomas, se hace por la parotomía, o sea, abierta, ¿ok? Eso ahí es la miomectomía por la parotomía, ¿no? Hacemos una incisión, sacamos el mioma, ¿ya? Son miomas grandes, recuerden, más de 5 centímetros, ¿ok? Luego tenemos la embolización de arterias uterinas, acá está. Entramos con un catéter endovenoso, recuerden que es una intervención radiológica intervencionista, ¿ok? Colocamos agentes que hagan vasoconstricción, hacen vasoconstricción y el tumor se queda sin vasos sanguíneos y empieza a morir y se empieza a disminuir su tamaño. Ok, luego tenemos el laparoscópico. Ya. Y esas son las indicaciones de la miomatosis. Luego tenemos otro algoritmo en inglés. Tenemos el diagnóstico de miomatosis uterina. Ya. Vemos si es sintomático o sintomático. Si es sintomático, vemos si es premenopáusica o posmenopáusica. Si es posmenopáusica, ¿sí? Ustedes como médicos generales pueden recomendarnos a sus abuelitas, a sus tías, hasta sus mamás que ya son posmenopáusicas, que tienen miomas, que se pueden realizar una histerectomía, ¿sí? Porque ya no van a tener hijos, ¿ok? Una histerectomía, ¿ya? Que puede estar o no acompañada de también resección de las trompas uterinas y el ovario, ¿ok? Para poder prevenir cáncer de ovario, que es muy común en pacientes ancianas. Es una prevención también de realizar en las postmenopáusicas, ¿no? Llegará un día en donde ya será una modalidad que las pacientes mujeres, ¿sí? Postmenopáusicas se sacan todo el útero, las trompas y los ovarios para prevenir neoplasias, porque el cáncer de endometrio también es común en pacientes ancianas, ¿ok? Entonces es una cultura de prevención para el futuro. Ya, pero acá recuerden histerectomía porque uno es postmenopáusica, ¿sí? Y los miomas se pueden reseccionar de una manera mucho más fácil con este método, ¿ok? En las premenopáusicas hay que depender, ¿no? O sea, si aún quieren o desean preservar su fertilidad, ¿ya? O preservar su útero, ¿sí? O pacientes que son premenopáusicas pero no desean preservar su fertilidad o su útero. Entonces, si desean preservar su fertilidad, el primer manejo es médico, ¿ok? Todo lo que hemos visto, ¿ya? Anticonceptivos, ¿sí? El DIU con levonorgestrel, que se conoce como Mirena, el ácido trenaxémico, los agonistas de la GnRH, ¿no? Los moduladores selectivos del receptor de progesterona, ¿no? Esos son manejos médicos. Y el manejo quirúrgico, miomectomía, ¿ok? Miomectomía, ya depende del tamaño y la localización, que puede ser miomectomía por histeroscopía, por laparoscopía o por laparotomía. Si quiere preservar su útero, también es el manejo médico y luego tenemos el manejo quirúrgico. Ya está la embolización de la arteria uterina, ¿sí? Está la miomectomía, ¿ya? Luego también tenemos, ya cuando no quieren desear preservar su fertilidad útero, ahí usamos ya métodos más invasivos que pueden ser la histerectomía, que es lo más recomendable. Ok, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Luego ya continuamos el sábado con medicina legal. Y eso subió las diapos también de medicina legal.